Buen día, estamos en la clase de música, esperando la conexión con los alumnos. Ahí andas, Carla Jimena. Carla Jimena, Carla Jimena. ¿Escuchas, Carla Jimena? Carla Jimena, ¿me escuchas? Ahí viene Abraham. Abraham, ¿me escuchas? Sí, profe. Muy bien, estamos ingresando a la gente. Jimena. Jimena. ¿No? ¿Tuvieron clase ahorita, Abraham? Sí, pero yo no me pude conectar. ¿Por qué? No sé, no me dejaba entrar la clase. ¿Qué clase era? Inglés 6. Y no pudiste. No, No decía por los compañeros que no se conectan. Vamos a esperar un minutillo a ver qué. Jimena, no me escuchas. Está batallando. Mientras le ponemos de título, ahí viene Luz Michelle. Aranda, ahorita que se conecte para poner el título. Están tumbando una casa por si se oye ruido. ¿Sí se oye el ruido? Michelle, ¿ahí andas? Maestro. Ok. El título es La música en el perdón, en el romanticismo. El título es La música en el romanticismo. Cuando acaben me dicen. Título, La música en el romanticismo. ¿Listo? sí. Muy bien. Número 1. Investiga y escribe qué es o qué fue el romanticismo. Primero vamos a saber qué es para enfocarlo a la música. Investiga y escribe qué es el romanticismo. Ok.
¿Dónde andará la gente? ¿Dónde andará? Muy bien, cuando acaben me dicen para empezar a explicar, ¿de acuerdo? No, Carla ahí. ¿Cómo van? Ya, maestro. ¿Ya? ¿Y Abraham, Sí. qué tal? Hola maestro, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, entonces, la música en el romanticismo, ese es el título. Luego, investigar qué es el romanticismo. No sé si quieras leer algo, Michelle, Sí. para poner tus Ah, puntitos. el romanticismo es un movimiento cultural que que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que descubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. Luego de este periodo se dio su lugar al positivismo, que fomenta el pensamiento crítico, y el espirismo como bases del conocimiento y la sociedad. Muy bien, entonces primero dijimos que el título es La música en el romanticismo. Luego dijimos que investigáramos qué era el romanticismo. Muy bien, detrás de este movimiento hay acontecimientos históricos muy importantes. El más relevante fue la Revolución Francesa. En Francia había un grupo de gentes que ahorita mencionaste que eran los ilustrados. Se les llamaba así por la gran cultura que poseían. También se les llamó enciclopedistas porque organizaron, sistematizaron el conocimiento hasta entonces conocido mediante una enciclopedia a base de tomos o partes, divisiones. Entonces, estos ilustrados empezaron a generar ideas nuevas que venían de Inglaterra, que era un país más liberal, más abierto a las teorías. Y ahí vivió un francés llamado Voltaire. De ahí se nutre de las ideas que recoge de Inglaterra
y las disemina junto con otros por la Francia y después se propagan por Europa. Estas ideas van a impulsar a una clase social que se llamó la burguesía, junto con el pueblo que padecía hambre y miseria, y generaron lo que se conoce como la Revolución Francesa, cuyo lema es libertad, igualdad y fraternidad. Ese es el antecedente, entre otros, de lo que fue el romanticismo. Sacudió todas las estructuras económico-políticas sociales de aquel entonces y dio paso a una nueva forma de ser y de pensar. Y lo acabas de decir muy bien, el romanticismo fue un movimiento tan grande que abarcó la Europa de aquellos ayeres. Normalmente un movimiento artístico pues se engendraba en un país y tenía influencia en algunos otros, pero no con esa resonancia como lo hizo el romanticismo. Entonces abarcó varias artes, la música, la pintura, la literatura, y nosotros nos vamos a enfocar a la música, obviamente. Por eso necesitamos saber qué es el romanticismo para poderlo encuadrar en el mundo de la música. Estoy poniendo participaciones. No sé, ¿alguien más quiera para el segundo parcial? Estamos definiendo qué es el romanticismo. Ya Michelle se ganó su puntito. No sé si haya otra u otro que quiera participar. Yo, profe. profe. Ujú. A ver, Romanticismo. sí. Movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y América durante el siglo XIX. Así es, todos los movimientos, gracias, todos los movimientos que surgían en Europa con el tiempo llegaban aquí a América. El romanticismo inicia con el o sea, los prerrománticos. En Inglaterra, ya lo dijo bien Michelle, y Alemania. Prerrománticos es como la introducción al gran movimiento romántico. Y luego ya con el tiempo, pues dadas las distancias que hay entre Europa y América y los medios de transporte y de comunicación no eran como hoy día, que literalmente en un minuto conocemos una noticia que sucedió en el otro lado del planeta a través de la comunicación digital, las redes sociales y demás. Y en aquellos días no era así, las distancias eran iguales que hoy, pero los medios de comunicación y transporte eran un tanto más rudimentarios, ¿no? Pero sí llegaban aquí tardíamente, pero llegaban los movimientos. Sigo poniendo puntitos. Número 2. Investiga y escribe algunas características del romanticismo, así como bien precisas. Investiga y escribe algunas características del romanticismo. Con calma y ahorita participamos y ponemos puntos mientras paso lista. Algunas características así como bien precisas. Vamos a pasar lista. Algunas características del romanticismo. Sí, en lo que pasa lista investigamos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a pasar lista. Michelle, si estás. Ulises. Lilian. Presente. Carla Jimena. Presente.
Ok. ¿Tenías problemas para entrar, Jimena? Pues, sí, ¿Por qué, oye? no sé. Así estaba en la primera clase, no pude entrar. ¿No pudiste más? No. Ok. Y ahorita ya pude. Lo bueno es que ya estás aquí. Ujú. Carla Jennifer. Presente. Muy bien. Nereida, que la otra vez andaba con todo y ya se apagó. Nereida. Maximiliano. Abraham, ¿dónde andas? Presente. Muy bien. ¿Sí estás investigando? Sí, ya lo tengo. Ok, ahí vamos, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién quiere leer algo? Yo, maestro. Muy bien, a ver. Dice así. Rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Los artistas del romanticismo se opusieron a la rigidez del academicismo y Ujú. liberación al arte de las reglas, lo que favoreció la explosión de la creatividad artística. Mm, ya. Sí, lo que pasa es que ya le puse puntito. Dijiste rigidez, es una palabra clave. Lo que pasa es que antes del romanticismo existió el neoclasicismo, acuérdense que lo vimos, y en ese movimiento el artista hacía arte a través de reglas ya establecidas desde siglos antes por Aristóteles, un gran filósofo. Entonces, todo artista que quería realizar alguna obra tenía que sujetarse a las reglas, si no era considerado un mal creador. Eso es la rigidez. Había que ceñirse, adaptarse a esas reglas. Y el romántico dice, no, vamos a hacer arte de acuerdo a nuestra forma de ser. Y ahí entra otra palabra clave que se recoge de la Revolución Francesa. Acuérdense que el lema fue libertad, igualdad y fraternidad. Ahí se toma la palabra libertad. Lo acabas de decir, fuera normas, fuera reglas. Vamos a escribir con libertad, de acuerdo a nuestra forma de ser y de pensar. Esa fue una característica primordial del romántico, el empleo de la libertad en el arte. ¿Listo? ¿Alguien más quiere punto? Yo, maestro. Muy bien. Se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasicismo. Así es, ahí está lo que decíamos ahorita. Antes del romanticismo estuvieron los neoclásicos. A ver, vamos a ver algo de lo que dijiste. Profe, Diga, a mí sí me puso mi punto. claro, así es. Ah, bueno. Aquí tengo la prueba en este cuaderno, anoto los que participan.
Ya al final sumamos y con su Sí. trabajo promediamos, ¿de acuerdo? Sí, sí, profe. Muy bien. Dijiste subjetividad. Subjetivo se refiere a todo lo que no se puede ver, observar, medir, cuantificar, o sea, contar. Aquí entra el mundo de las emociones, los sentimientos, tristeza, alegría, nostalgia, todo eso. Entonces el romántico tenía como sello la subjetividad. Lo contrario es objetividad, lo que se puede ver, palpar, medir, tocar. Por ejemplo, el mundo de las matemáticas, entre otros. El arte mismo, pues una pintura. Ahí el autor expresa a través de rasgos los estados de ánimo de un tema determinado. Individualidad, sí. El romántico, dada la libertad que practicaba, ya actuaba como él solo, como individuo, como persona, ya no en forma grupal, como los neoclásicos. Rechaza el racionalismo. Acuérdense que una característica primordial del neoclasicismo fue la influencia de René Descartes, que diseñó un sistema filosófico llamado racionalismo, en el que todo debía estar sujeto al conocimiento científico, sinónimo de razonamiento. Por consiguiente, ese arte pues, era frío, era muy racional. Y el romántico es al revés, volteado, explota sus emociones, sus sentimientos y los plasma en sus obras. Rechaza los clásicos, sí, los clásicos fueron las culturas que existieron antiguamente en la Roma y la Grecia. Se le llama cultura clásica o grecolatina o grecorromana. Y los románticos, como buenos rebeldes, porque eran unos rebeldes de marca mayor, dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con los clásicos. Vamos a crear nuestra propia esencia, nuestro propio arte. Y así el romántico invade el mundo de la literatura, la música, la pintura, con su toque personal. Muy bien. ¿Quién más quiere puntito? Estamos rascando lo que fue el romanticismo. A ver, rásquenle ahí a ver qué más sale y acumulen puntos. Mientras le rascan otras características, déjenme cerrar acá porque se oye mucho ruido de estos amigos. Es que les digo que busquen características para que entendamos ya abocándonos en el mundo de la música, por qué estos autores componían de ese modo. ¿Ya no aparecen más? Bueno, ahorita les digo algunos. Pero sí, búsquenle para ponerles puntitos.
Se desarrolla en forma, ¿cómo decir? En gran forma, el nacionalismo, es decir, el amor a su nación, a su patria. Va a haber mucha música nacionalista en el romanticismo. Hay una causa que hace que se desarrolle el nacionalismo en la gente, sobre todo en los jóvenes, porque en aquellos días hubo un francés que le dio por invadir países, un chaparrito medio latoso que era Napoleón Bonaparte. A la manera de Hitler, invade países europeos. Entonces los jóvenes se rebelan. Ya dijimos que el romántico era por esencia rebelde y sienten un amor a su nación, de liberar al agresor, al extraño, y se despierta ese amor que se conoce como nacionalismo, unido a la palabra libertad, que ya tenía mucha relevancia en el romántico. Entonces, esa va a ser otra característica primordial del romántico, el nacionalismo. Los músicos van a componer obras volteando hacia las costumbres de su pueblo. ¿No encontraron otras características? Sí, no, espéreme. Yo, maestro. Yo sí. Eso. A ver, Carla Jimena Godínez. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Yo que quiero poner 10 y ustedes que no quieren. El rechazo al neoclasicismo y la ilustración. Ahí ¿dónde está? El romanticismo surgió inicialmente en Inglaterra, Francia y Alemania, como una contraposición al movimiento intelectual de la ilustración y su expresión artística neoclasista, donde se valorizaba la lógica, la razón y la objetividad, lo Así que es. rápidamente se tradujo en la estandarización de formas y contenidos. Correcto. Muy bien, gracias. Sí, ahí está redondeando lo que estamos diciendo de las características del romanticismo. Un rechazo a las normas, reglas. La ilustración fue un movimiento de intelectuales, ya dijimos, que dada su gran cultura le llamaban los ilustrados, que son los que generaron la Revolución Francesa, decíamos, junto con la burguesía. Entonces ahí está otra característica. Hace ratito dijimos que los artistas voltearon a la cultura popular que se conoce como folclore y empezaron a mezclar con su talento estos músicos obras del pueblo, que globalmente se le llama folclore. Tenemos, por ejemplo, un gran músico llamado Johannes Brahms. Este músico clásico compuso lo que se llama actualmente las danzas húngaras, es decir, musicalizó obras que hacían los habitantes de los pueblos, ciudadanos sencillos, comunes, húngaras de Hungría, y aparte hay un grupo étnico que recorre el mundo con sus características peculiares que se llaman los húngaros, las húngaras. No sé si han oído hablar de ellos. ¿No han oído hablar de los húngaros? Las húngaras que traen unas faldotas hasta abajo y que leen la mano a los que creen en ello. Aquí el gobierno les prohibió, pero hace tiempo era bien común que viéramos a las húngaras en las calles. Señor, le leo la mano por cierta cantidad, ¿no? Que aquí está la línea de la vida, la línea del amor, la línea de la muerte. Aquí vamos a saber si usted va a vivir tantos años.
Usted es soltero, soltera, sí, y en tantos años se va a casar y cosas de esas. Acuérdense que mucha gente cree en cosas que, pues, ahí están. ¿Alguien de ustedes cree en la brujería y esas cosas? Sí, por esto, no por esto. Profe, ¿y en dónde pasaba eso? Que les leían la mano y eso. Aquí en León andaban las húngaras, nomás que el gobierno ya no las dejó. Sí, Ah, por una cantidad, ¿no? O sea, cobraban, no nada más por amor al arte. Sí existe el mal de ojo. Y el pueblo enmudeció y ya no contestó nada. ¿Existe el mal de ojo? Sí, por esto, no por esto. Bueno, gracias por su participación. Seguimos, el romántico retorna a la Edad Media y también desempolva muchas leyendas, mitos medievales. Por ejemplo, Ricardo Wagner es un músico que se inspiró en la mitología escandinava, las valquirias, Thor, Odín, para escribir música con los temas mitológicos de su Alemania y Dinamarca natal. Y así, por ejemplo, aquí en México también hubo excelentes músicos que compusieron obras basándose en las culturas indígenas, el huapango de Moncayo, de Pablo de Moncayo, así se llama, y otras que ya veremos más adelante. Carla, ¿cómo estás? ¿Bien? hola, profe. Sí, bien. ¿Ya Aquí, desayunó? sí, hola. Eh, bueno, un licuado Ah, excelente. Ya somos dos. de fresa. Muy bien. Hay gente que no le da hambre hasta la 1, ¿o no, Michelle? ¿Cómo sabe, maestro? Pues ya ves, soy húngaro. Leo la mano y la mente. Muy bien. Bueno, entonces, la siguiente clase vamos a trabajar a los autores románticos más destacados, son muchos, y vamos a platicar de ellos para complementar el tema de la música en el romanticismo. Y por hoy terminamos, ¿de acuerdo? Profe, y luego que en septiembre van a hacer otra vez las clases, ¿verdad? Vamos a regresar a las clases. Para el otro, Están viendo. para el otro cuatrimestre, Ajá. pues lo único, digo, lo último que sé es que iba a haber clases mixtas. ¿Qué quiere decir eso? Que unas clases en Zoom y otras allá en el salón presencial, es lo que sé. Pero aquí en México es muy chistoso. Un gentío en la feria y no permiten gente en un salón. ¿Cómo está eso? Está medio chistoso el asunto. Hay que impulsar más la educación. Hay que ver por ellos. Ahora, ¿por qué no se vacunan a los jóvenes que van a la escuela? Si tienen primacía, hay que vacunarlos a ustedes para que se protejan y puedan asistir al salón. Bueno, yo pienso, ¿no? Cada quien Y tiene. además, sí, ¿Sí? sí, además también a lo mejor van a ser así como poquitos días, como lunes y viernes o así, Ah, martes, sí, sí, sí. miércoles. Se van a alternar por decir, tal día vengan a la escuela, tal día se conectan. Más o menos por ahí va el asunto. Pero pues esperemos a ver qué sucede, ¿verdad? Pues sí, A ver qué tal.
Mientras tanto, hay que seguirnos cuidando. No hay que confiarse porque lamentablemente sigue muriendo gente. Mucha gente no lo cree, pero ahí está. Bueno, entonces, en resumen, vamos a ver la siguiente clase, si Dios nos da vida y salud. A los grandes autores de música romántica vamos a platicar qué fueron, quiénes fueron y qué hicieron. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? maestro. Ok, entonces con esto terminamos. Nos vemos y que tengan un excelente día ustedes y toda su familia. Igual, Gracias. maestro.